Si durante las décadas centrales del siglo XX el cine tuvo en México un papel fundamental en la educación sanitaria de la población, posteriormente este papel lo ha ostentado la televisión y actualmente las plataformas online de vídeo y las redes sociales digitales. En este contexto cambiante de comunicación, ¿cómo evaluarías como historiadora las estrategias de comunicación de la Secretaría de Salud del Gobierno mexicano, coordinadas por el epidemiólogo Hugo López-Gatell? Mira, es sin duda un tema muy, muy interesante. Yo he mencionado que los documentales de la segunda mitad del siglo XX hicieron parte de toda una estrategia de comunicación del Estado mexicano. ¿Sí? Entonces, estas conferencias de prensa encabezadas por Hugo López-Gatell evidentemente nos hablan de un trabajo en equipo. Hugo López-Gatell es el vocero de la Secretaría de Salud. El secretario de la Salud en México es el doctor Jorge Alcocer, pero ha sido Hugo López-Gatell el que ha dado la cara día tras día en las conferencias diarias de 7 a 8 de la noche, que para el día de ayer sumaban 158 conferencias. No ha habido tregua, no han suspendido una sola conferencia. Entonces, en primer término, ha sido muy interesante para mí que se hubiera elegido a un vocero oficial para evitar tanta información cruzada que después se ha desencadenado. Eso es inevitable. Pero bueno, el vocero oficial, quien da la cara, quien informa a la población sobre la evolución de la pandemia. Retomando un poco, haciendo paralelo con esos trabajadores de la salud olvidadas, esa infraestructura hospitalaria también descuidada. Nos hablaba de un estado de la salud pública en México que podía sernos indiferente. Entonces, ¿qué pasa en este contexto? Regresa el Estado a apropiarse y a llevar la batuta de la información para que los mexicanos nos enteremos. Entonces, después de décadas en las que no teníamos a un vocero oficial realmente hablando con los mexicanos todo el día, te puedo decir, puedo compartir que resulta casi una experiencia inédita a lo largo del siglo XXI, de lo que va del siglo XXI. La televisión transmite por el canal 14 las conferencias matutinas, igualmente que lo hacen plataformas digitales. Entonces, el medio es bastante más amplio. Me parece que en la persona de Hugo López-Gatell podemos ejemplificar varias cosas. Es el especialista, epidemiólogo, formado en la Universidad Johns Hopkins, con un nivel de discurso muy científico, y la importancia de su papel y de esta estrategia es el esfuerzo que él ha hecho para hacer entendible lo difícil de entender para el común de la población, para los no científicos, para los no epidemiólogos. Eso que en educación, en didáctica, se llama transposición didáctica. Entonces, el esfuerzo cotidiano del doctor López-Gatell ha sido muy, muy interesante. ¿Sí? Porque en las conferencias de prensa él les habla a los periodistas que están ahí en persona, físicamente, y evidentemente a todos los que estamos detrás de cámara. Pero entonces, después el periodista se convierte en ese intermediario entre el vocero oficial y la población. Y ahí es donde después la interpretación de la información ha complicado muchas veces que los mexicanos de a pie, no expertos en temas tan concretos, epidemiológicos, nos confundamos. Entonces, para mí ese ha sido otro gran mérito, el puente que el doctor López-Gatell ha establecido, ¿sí? Entre este discurso 100% científico con lo cotidiano, con el día a día, que por momentos choca. Las estadísticas, las curvas epidémicas, la explicación cuantitativa, de repente rebota un poco con la realidad, pero me ha parecido una muy buena estrategia. ¿Qué más? Las estrategias complementarias, lo que ha enriquecido todo este trabajo del doctor Gatell frente a las cámaras todos los días, ¿sí? Estas estrategias complementarias que sin duda competen al gobierno federal. Uno, la creación de este personaje femenino, dibujo animado, que se llama Susana Distancia, que surgió en el marco de esta primera etapa de trabajo contra COVID, que fue la Jornada Nacional de Sana Distancia.
Entonces el diseño del personaje, la presentación al público, después todo lo que han establecido, ¿no? La facilidad para comunicarnos con Susana a distancia a través de WhatsApp, y se creó un número telefónico y Susana a distancia te asesora si tienes dudas o presentas algunos síntomas. Entonces, bueno, esta estrategia complementaria sin duda ha sido para mí muy interesante porque me recuerda algo que como historiadora de la salud pública es fundamental: promover la prevención. Y definitivamente este gobierno y la Secretaría de Salud, a través del doctor López-Gatell, le han apostado a la prevención. Claro, con una pandemia ya en medio, pero a recordarnos que los hábitos higiénicos, el lavado de manos, lo que en todo el mundo se ha repetido, en México, por supuesto, que no ha sido la excepción. La propia página oficial de la Secretaría de Salud es muy dinámica, es muy interesante. Los invito, si tienen curiosidad por ver qué está pasando en otros países como México con respecto al tratamiento que se les da a la pandemia. La página oficial de la Secretaría de Salud tiene videos en lenguas indígenas. No olvidemos nuestra condición de país multicultural con un gran número de población indígena. Entonces, bueno, tienen información en lenguas indígenas. Existe también cuentos para niños, cómo explicarles a los niños lo que está pasando. En fin, todas estas son estrategias complementarias. La colaboración con otras instituciones. En lo personal he visto un trabajo en equipo, un trabajo interinstitucional. Una situación que se fue desdibujando en México después de los años 70. Fue muy claro en el periodo posrevolucionario y hacia mediados del siglo XX la relación entre las instituciones, particularmente dos: la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública. Entonces, en medio de esta pandemia, hemos visto nuevamente que el secretario de Educación Pública ha asistido a algunas de las conferencias, informa cuáles son las estrategias desde el ámbito educativo para la población estudiantil, para los profesores, para todo el personal que trabajamos en el sector educativo. Otro acierto que le veo a esta estrategia de comunicación ha sido la claridad con la que también se nos expuso la implementación de los semáforos que hoy por hoy guían las actividades, la reapertura de actividades. ¿Sí? Entonces, bueno, en cada conferencia se explica. Eso es otra actividad complementaria. Y desde hace varias semanas, 2 o 3 semanas, se decidió que la responsabilidad para seguir combatiendo la pandemia se realizará de manera local. Entonces, los gobernadores de los 31 estados que conforman la República Mexicana son autoridad sanitaria y son ellos quienes toman decisiones. Para el caso de la Ciudad de México, la más grande y poblada del país, evidentemente, la capital, es la doctora Claudia Sheinbaum, quien ha estado encabezando también sus conferencias, diseñando sus estrategias de comunicación. Entonces, bueno, ha sido un proceso interesante. ¿Por qué no también decirlo? A veces ya un poco desgastante. La exposición del doctor Hugo López-Gatell todos los días a lo largo de 135 días, vamos, también lo ha convertido en blanco de críticas, de ataques, de cuestionamientos sobre el respaldo científico que tiene al tratamiento de COVID-19. Ocasionalmente presenta documentales, videos, ¿sí?, en sus conferencias de prensa. Entonces, bueno, se están empleando diferentes recursos visuales, audiovisuales, dentro de toda estrategia de comunicación. Y aún sigue. Apenas en la conferencia de prensa de ayer anunció un cambio de dirección en sus conferencias que va a incluir el reporte de los estados. Va a dedicar un día a cada estado de la República, lo cual me parece que refuerza el trabajo en equipo, el trabajo nacional en equipo. Entonces, bueno, más o menos eso pienso de esta estrategia de comunicación. Desde su fundación en los años posteriores a la Revolución, la Escuela de Salud Pública de México ha tenido un papel fundamental en las políticas nacionales de salud, la formación de sus trabajadores y la configuración de propuestas para una medicina social con sello latinoamericano. Como historiadora, ¿qué crees que puede aportar esta tradición a la crisis sanitaria que estamos viviendo en la actualidad? La Escuela de Salud Pública de México se fundó en 1922. Fue una de las primeras instituciones en salud que los gobiernos posrevolucionarios fundaron. Se fundó un año antes, un año después que la Escuela de Sao Paulo, y eso las convierte en las 2 escuelas pioneras en salud pública. El origen de la escuela, cuando abrió su primer convocatoria de ingreso,
bueno, anunciaba que solo aceptaría a médicos titulados que quisieran estudiar salud pública. Y entonces aquí entra en juego la definición de la salud pública, cómo se quería implementar en aquellos años. Y era un médico titulado dispuesto a trabajar en campo con las comunidades, a salir del hospital, a salir de la clínica y trabajar en el campo. No tuvo mucho pegue la primera convocatoria, porque no necesariamente un médico que ya había terminado una carrera de medicina le apostaba a la salud pública. Entonces tuvieron que ampliar esta convocatoria y permitieron el ingreso a todo tipo de personas interesadas en trabajar en campo en salud pública. Entonces, entre las primeras materias, asignaturas, carreras que se llevaron en la escuela, tenemos a las enfermeras visitadoras, los trabajos social, por supuesto, epidemiología, bacteriología, antropología, para ese contacto con la población. Entonces, bueno, esos son los antecedentes muy, muy generales de la Escuela de Salud Pública. Tuvo un papel muy destacado a lo largo de los años 30, 40, 50. En la historia de la salud pública, el modelo estadounidense en México ha impactado de forma impresionante, particularmente con la presencia de la Fundación Rockefeller desde los años 20. Y la Fundación Rockefeller también permeó en parte de las actividades de la escuela en aquellos años. Hacia los años 60 empieza un poquito a desdibujarse porque entra un poco en conflicto cómo equilibrar la balanza entre lo meramente educativo, escolar, pues, y la investigación. Entonces, en la década de los 60, México se afianza, la Escuela de Salud Pública se afianza en el contexto latinoamericano. Y entonces hay convenciones de escuelas de salud pública latinoamericanas de las que México participa. La Organización Panamericana de la Salud está dirigiendo actividades, congresos de intercambio de experiencias, en fin, es un periodo muy interesante que no se había estudiado hasta hace poco, es un tema que cobra interés. ¿Y qué pasa en la década de los 80 con la escuela? Hay un giro muy interesante y muy particular en el enfoque de la escuela, de las asignaturas. Entonces, se deja de lado un poquito o mucho el trabajo social, ese trabajo del salubrista que iba a las comunidades y cobra mayor relevancia la investigación científica, epidemiológica. Se busca complementar ambas actividades que son, al final de cuentas, la base de la salud pública. Entonces, en el contexto de la actual pandemia, la Escuela de Salud Pública de México, que esto es necesario aclarar, está adscrita al Instituto Nacional de Salud Pública, el instituto por excelencia en la investigación científica epidemiológica, ¿sí?, sobre salud pública, nutrición. Entonces, actualmente la Escuela de Salud Pública ofrece maestrías, ofrece doctorados en salud pública de forma presencial, virtual, ¿sí? Y está colaborando a través del Instituto Nacional de Salud Pública, de los investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, están reforzando las decisiones del gobierno federal en el combate a COVID. Hay un acompañamiento, eso se hace evidente cuando uno revisa la página del Instituto Nacional de Salud Pública y están constantemente sus investigadores ofreciendo conferencias, ofreciendo información sobre lo que a su vez el doctor López-Gatell nos anuncia desde la plataforma y desde las conferencias vespertinas. Los egresados de la Escuela de Salud Pública, la poca experiencia que yo tuve en la escuela, yo hice un postdoctorado ahí en la Escuela de Salud Pública hace ya 6, 7 años, reescribí, investigué sobre la historia de la escuela. Entonces, mi experiencia ahí en la escuela era el entusiasmo de los estudiantes de maestría en salud pública, al conocer la historia de la salud pública, el entusiasmo que manifestaban por esa etapa de la escuela en la que la convivencia con las comunidades fue más constante. No estoy diciendo que no exista, claro que existe,
y está una maestría en salud pública que se especializa en trabajo con la comunidad. Pero el contexto del país, la historia del país, más allá de COVID-19, en muchas ocasiones ha frenado también la movilidad de salubristas hacia las comunidades, ¿no? La historia de violencia por la que pasa mi país ha frenado en muchos aspectos esa movilidad. Entonces, hoy por hoy, sin duda, el apoyo de la escuela y del instituto, o del instituto y la escuela, es de soporte científico, avalando, analizando, discutiendo las decisiones científicas que se han tomado en torno al combate de COVID-19. Muchísimas gracias por tus respuestas y por tu colaboración. No, gracias a la sociedad que me ha invitado, gracias a ti que me contactaste y ha sido un gusto platicar contigo.